Buenos días, queridos compatriotas. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Feliz domingo. Luego del susto que pasamos hoy en la madrugada, amanecer, realmente pedimos siempre a Dios un poco de misericordia para nosotros, aunque nosotros en realidad solo nos acordamos de Dios cuando hay desastres naturales, cuando hay problemas en la familia, cuando hay algún tipo de adversidad. En muchísimos ecuatorianos, no en todos, pero en muchos ecuatorianos nos acordamos de Dios solamente cuando nos vemos asustados, cuando realmente nos vemos complicados en la salud, en la crisis, en los desastres naturales. Es el único lugar o es la única vez que siempre nos acordamos de Dios. Buenos días, buenas tardes en Europa, buenas noches, bendiciones a mis queridos migrantes, a mis queridos compatriotas en Estados Unidos, a mis hermanos de Canadá, como siempre, que Dios me los bendiga, a cada uno de ustedes. Este mensaje para reflexionar, obviamente, es importante. En realidad, me disculpan si alguien de pronto se ofende, pero de Dios solo nos acordamos cuando suceden desastres naturales, cuando en la familia existe un problema grave, cuando atravesamos un momento de salud difícil o un problema de alguna enfermedad, invocamos el nombre de Dios, pedimos al Dios Todopoderoso. Pero cuando estamos llenos de salud, cuando estamos llenos de vida, cuando no hay problemas, nadie se acuerda de dar gracias a Dios. Nadie. Yo también soy imperfecto, soy un humano, me equivoco, cometo muchos errores, he cometido muchos errores, pero día a día aprendo que sin Dios no podemos caminar. Gracias a quienes están conectados, como ya los dije, un saludo a mis queridos migrantes en Europa, a todos, a cada uno, ellos saben a quién me refiero, mis queridos compatriotas en Estados Unidos, a mis queridos hermanos en Canadá que están conectados también, Mónica, que Dios me la bendiga, a Betty, a Rodrigo, siempre aquí con el corazón para todos ustedes. Como lo decía y nuevamente lo repito, debemos acordarnos de Dios en todo momento, pedir perdón, dar gracias por lo que nos quita, dar gracias por lo que nos da y obviamente ser un poco más humanos, ser un poco más solidarios, porque estamos viviendo los tiempos finales. Eso es algo que no podemos cambiar. Retomando un poquito el tema de lo que pasó en estos días en la Asamblea Nacional, el día viernes, hay una confusión terrible y empieza a haber una desunión y una desinformación total. No quiero decir con esto que yo lo sepa todo o que yo lo sé todo, pero me gusta investigar, me gusta preguntar, dialogando con algunos activistas, al igual que mi persona, activistas políticos, profesionales de derecho, dialogando con algunos asesores de los asambleístas y con algunos asambleístas. Hay una confusión total. Decían por ahí pues que obviamente al negarse la aprobación de leyes, la aprobación tributaria que envió Guillermo Lasso al Palacio Legislativo, al negarse automáticamente se archiva. Porque cuando se envía un proyecto de ley urgente es para aprobarlo, para modificarlo o para negarlo. Y según la Constitución en el artículo 140 y al igual que en el artículo 68 de la ley orgánica del Palacio Legislativo, obviamente por la mayoría de votos que negó la aprobación de este proyecto, se archiva. Esa es la realidad y las versiones de quienes obviamente tienen un poco más de conocimiento del caso. Sin embargo, a mi criterio me queda una duda. Algún asambleísta, no recuerdo el nombre, que mocionó el archivo del proyecto de este señor Guillermo Lasso, se mocionó, era sencillo haber votado por esa moción para archivarlo definitivamente y de esta forma no dejar vacíos legales de los cuales este gobierno se pueda aprovechar. Ustedes saben que el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, lo único que han venido haciendo a raíz de estos años es pisoteando, violentando la Constitución de la República. A ellos no les importa
lo que diga o lo que dé la normativa de la Constitución de la República. Han hecho pedazos con la Constitución. Y eso es lo preocupante, que aunque nuestros queridos asambleístas, los que sí están luchando por el país, digan obviamente pues que esa ley tributaria tiene que archivarse porque fue negada en su mayoría, sin embargo puede haber vacíos legales, de los cuales se puede aprovechar ese grupo de asambleístas que están con el gobierno, aliado al gobierno y el señor Guillermo Lasso, para que pueda filtrar este proyecto tributario mediante el Ministerio de la Ley. Esperemos que eso no se dé, porque saben, queridos ecuatorianos, eso sería la debacle total, social, política, económica del país. Tendremos más niños en las calles, tendremos más gente pobre en las calles, tendremos más necesidades, habrá más desempleo, y esa es la realidad que viviremos si es que este gobierno violenta la Constitución y quiere ingresar ese proyecto que solo beneficia a ese grupo de poder del cual Guillermo Lasso pero muy inteligentemente quiere que se apruebe en el Palacio para poder él traer, sacar, él y sus amigos y sus aliados, todas las inversiones o el dinero del pueblo ecuatoriano, sacarlo, traerlo, hacer lo que ellos quieran sin tributar al pueblo ecuatoriano. Pero esa ley sí atropella al más débil. La clase media baja seríamos los más afectados porque nos tocará arrimar el hombro, como él dice, para pagar impuestos, mientras que ellos solamente se liberarán de muchos impuestos y les darán la facultad para poder negociar con las transnacionales, con inversionistas extranjeros, para que el dinero de los empresarios corruptos, hablo de los empresarios corruptos y los banqueros corruptos, puedan entrar el dinero al país, sacarlo cuando les dé la gana, jugar con la economía del Ecuador y no tributar a nuestro país. Hay que interpretar un poco bien esta situación y hay que tener mucho cuidado de lo que se está viviendo hoy en la Asamblea Nacional. De ser el caso de que no se apruebe, obviamente, definitivamente, como ya lo han dicho algunos asambleístas, que debe de archivarse, pues mis felicitaciones a todo ese grupo que le dijo no, que fueron, si no mal recuerdo, 88 votos a favor de que se niegue ese proyecto de ley del señor Guillermo Lasso. De ser el caso, mis felicitaciones, porque ese proyecto de ley no puede pasar a una aprobación. Sería una debacle social, económica de nuestro querido país, sobre todo de los más débiles, de la clase media baja, que somos la gran mayoría. El señor Guillermo Lasso hoy está buscando todos los medios legales para filtrar ese proyecto. Debemos estar muy al pendiente. Tal vez a muchos no les interese la política. Tal vez a muchos no les importe, porque algunos dirán por allí, a mí no me importa porque yo no vivo del gobierno, yo no vivo de la política, y en cierto modo tienen razón, pero les quiero dejar este pequeño detalle. Lamentablemente, de las decisiones de un gobierno, de las decisiones políticas de un gobierno, es la que vivimos todos, porque si un gobierno toma malas decisiones políticas, significa tu despido en tu trabajo, significa el hambre que pasarás, significa la falta de oportunidades de nuestros hijos para educación, salud, empleo. Significa mucho el ámbito político de nuestro país y eso debemos asumirlo. Lamentablemente, cada ecuatoriano vivimos de la política. Así de sencillo, me disculpan si estoy mal, pero vivimos de la política. ¿Por qué? Porque de las normas que aplica un gobierno de turno son las que nos afectan o la que nos crea oportunidades para crecer. Así de sencillo. Ojalá que lo comprendamos y lo entendamos todo. Esa es la realidad. Y por eso hago un llamado a quienes no les interesa la política, a quienes no les interesa el bienestar del pueblo, que obviamente es hora de ser un poquito más coherentes y conscientes de que debemos estar pendientes de las decisiones que se toman, porque nos afecta a todos, clase media, baja y extrema baja, porque en nuestro país ya existe la extrema baja. En las calles están llenas de niños mendigando, vendiendo productos, corriendo peligro sus vidas cuando venden productos en las calles. Familias enteras durmiendo en las veredas, en los parques. Esa es la realidad. Así que, queridos ecuatorianos, les hago un llamado a estar vigilantes. Y mi consejo es, vivamos siempre pendientes de lo que generan los actores políticos en nuestro país.
que sus decisiones nos involucran a todos, e incluso a aquellos que de una manera ignorante dicen que no vivo de la política, no vivo del gobierno, pero sin embargo de esas decisiones nos afecta de manera directa, ni siquiera indirecta, directa al pueblo ecuatoriano, porque son las que nos llevan a empobrecernos cada día en todos los sentidos, económico, social, político, etcétera, etcétera. Hoy nuestro Ecuador vive una vergüenza mundial. Hoy nuestro país está en la boca de todos los medios internacionales, en la prensa que sí da a conocer lo que sucede en Ecuador. Y la prensa de nuestro país, esa cierta prensa corrupta que vive aliada al gobierno, que solamente lo protege y saca a relucir el engaño al pueblo ecuatoriano. Le dan a conocer lo superficial para engañar al pueblo ecuatoriano. Obviamente porque han recibido sus pautas económicas por formar parte de un gobierno que lo único que nos va a llevar es, y nos está llevando ya obviamente a una debacle social, económica y política. Hoy no hay dinero en los bolsillos del pueblo ecuatoriano, pero sí existe dinero y poder en las grandes élites, en la burguesía de mi patria, en los políticos corruptos. No debemos olvidar que en la Asamblea Nacional hoy se han unido varios asambleístas que conforman una mayoría aliada al gobierno, Izquierda Democrática, algunos de Pachacuti, Partido Social Cristiano, aunque ellos digan lo contrario, esa es la realidad, siguen aliados al gobierno. Un partido de derecha nunca le va a interesar el capital humano de nuestro país, siempre van a ser partidos capitalistas, donde para ellos siempre va a estar el rol del dinero antes que el servicio de la humanidad, antes de que las oportunidades de los ecuatorianos sean cada día mejores. Esa es la realidad, queridos ecuatorianos. Ese es mi consejo. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero que nosotros estemos pendientes. Repito, a mí me quedan muchas dudas sobre el proyecto de ley. Espero que no pase, espero que no ingrese por el Ministerio de la Ley, porque lo dieron a conocer así algunos entendidos, obviamente con mayor conocimiento, que no pasará por el Ministerio de la Ley. Espero que así sea, pues caso contrario, el pueblo ecuatoriano tocará salir a las calles a exigir justicia a quienes fueron elegidos por el voto popular para que administren nuestros recursos, para que administren justicia, para que legislen, para que fiscalicen. E incluso dentro de la Asamblea hay algunos que solo les interesa su poder económico y político y no el pueblo ecuatoriano. Esa es la realidad, mis queridos compatriotas. Vamos a seguir pendientes. Tal vez yo no sea nadie, tal vez soy un ciudadano más como ustedes, y lo soy. Soy un ser humano más como ustedes, y lo soy. Pero una lucha la ganamos unidos. Recuerden que una sola golondrina no hace verano. Y si no levantamos nuestra voz de protesta, si no estamos pendientes de lo que hoy se toma en decisiones para favorecer o para empobrecer al pueblo ecuatoriano, nos queda un solo camino que se llama esclavitud, agachar la cabeza frente a los grandes poderes políticos y económicos que hoy nos gobiernan. Eres tú y soy yo quienes debemos protestar por derecho, por igualdad, por justicia social. Hoy nuestras mujeres no tienen justicia, son atropelladas, son vejadas, son golpeadas, hay gente mutilada por algunos actores políticos, ya sean alcaldes, prefectos, etcétera, 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 que a través de esas instituciones uniformadas que están para controlar el aseo y el orden, humillan al pueblo ecuatoriano. Y esas historias son las que deben de cambiar. Le quiero hacer un llamado. Aquí hay muchas familias que tienen algún dependiente que trabaja como metropolitano, que trabaja como agente de tránsito. Recuerden que son agentes civiles, no son autoridad, son civiles que coordinan una acción con muchas autoridades, pero no tienen la potestad para humillar, para golpear, para amedrentar, para intimidar a los comerciantes, al pueblo en general. No se olviden jamás. Todos los ecuatorianos, incluso ellos, incluso cualquier uniformado, pero todos en general tenemos derechos y tenemos que respetarlo y respetarnos. Así que no se olviden, todos los uniformados del municipio y de tránsito hoy son agentes civiles
Y no tienen la autoridad de golpear a nadie, no tienen la autoridad de intimidar a nadie, no tienen la autoridad de humillar a nadie. La justicia es para todos por igual. Ese es mi consejo, queridos ecuatorianos. Espero que sigamos unidos en una lucha. Aquellos que no les caigo bien, porque no soy monedita de oro para todos, pero tenemos que aprender a investigar, tenemos que aprender a darnos cuenta de lo que vivimos hoy, de la realidad que estamos atravesando, donde existe la persecución, el atropello en las calles a las mujeres, a los comerciantes, a muchos conductores, aunque exista irresponsabilidad, porque también hay irresponsabilidad de todos los sectores, pero todos tenemos derechos. Esa es la realidad, mis queridos compatriotas. Muchísimas gracias. Hay que estar vigilantes de lo que sucede en el país, porque no podemos permitir que un burgués como Guillermo Lasso y todo su gobierno, amigos, aliados, empresarios y banqueros, nos quieran humillar al punto de que seamos nosotros los que tengamos que arrimar el hombro para que ellos se vuelvan más ricos y ellos no aporten al desarrollo del Estado. Bendiciones, un saludo nuevamente para cada uno de ustedes. Yo sigo trabajando con los pocos recursos que consigo, con el poco esfuerzo que tengo. Hoy no hay trabajo, hoy no hay liquidez. Yo también estoy pasando duros momentos, pero tengo que hacerle frente a la vida, de pie, de rodillas solo ante Dios. Muchas gracias a todos aquellos quienes siempre me extienden la mano. Muchas gracias a mis hermanos, que siempre están pendientes. Muchas gracias a cada uno de los ecuatorianos, que los recuerdo siempre, aquellos que están lejos de nuestro país, porque salieron de aquí, donde no teníamos oportunidad, y regresamos a no volver a tener oportunidades, dejando a sus hijos, a sus padres, hermanos, tíos, sobrinos, al abandono en nuestro país. Y esa es la polémica de una sociedad que hoy vive en el abandono y en la crisis de la delincuencia, por el desempleo, por la falta de oportunidades. Gracias, que Dios lo bendiga. Espero contar con ustedes. Se acerca una fecha para algo, sacarles una sonrisa a los niños. Espero contar contigo. Bendiciones.